El espectacular descubrimiento de Çatalhöyük en la segunda mitad del siglo XX estableció el origen del Neolítico hará unos 8.000 años. Sin embargo, posteriores descubrimientos han retrasado esta fecha hasta los 12.000. ¿Dónde y cuándo nació el Neolítico? Arqueomanía va a tratar de responder a estas trascendentes preguntas. El nacimiento del Neolítico. Parte de los grupos humanos del Paleolítico abandonaron poco a poco su estilo de vida nómada, basado en la caza y la recolección, por uno sostenido por la ganadería y la agricultura. Hablamos de la irrupción del Neolítico. Eso no quiere decir necesariamente que el nomadismo fuera de gran distancia en todos los casos. Pudo haber grupos que se movieran por un territorio concreto, cambiando de ubicación 2 o 3 veces por año. Este cambio de modelo de supervivencia no sucedió a la vez en todos los lugares del planeta. Hoy vamos a viajar hasta algunos sitios que pudieron ser testigos de este cambio. Cuando se retiraron los hielos, algunas zonas del planeta fueron privilegiadas por la abundancia de agua y por la calidad de sus suelos. Las grandes llanuras y las orillas de los ríos fueron un espacio idóneo para que la especie humana se volviera más sedentaria. En Anatolia, en la actual Turquía, hay varias localizaciones que reúnen estas condiciones. También ocurre lo mismo en Jordania, Egipto o los grandes valles de los ríos de las penínsulas mediterráneas. Apreciamos las ruinas del esplendor de Çatalhöyük con sus más de 8.000 años. Ya nos encontraríamos en un neolítico pleno, con cerámica, con especies vegetales domesticadas como cereales y legumbres y con los primeros animales domesticados, que fueron ovejas y vacas. El Museo de Ankara muestra una de las más valiosas colecciones del Neolítico antiguo que pueden verse en el mundo. Algunos frisos de Çatalhöyük, su Venus y otros elementos de gran valor científico son el punto de partida ideal para comprender la potencia del Neolítico en Anatolia. El yacimiento de Çatalhöyük se encuentra próximo a la gran ciudad de Konya, en la gran llanura que la rodea. La ciudad de Konya es una de las más importantes de Turquía y es mundialmente conocida por su festival anual de música sacra. Este evento se celebra todos los meses de diciembre. En él puede contemplarse la danza etérea de los derviches giróvagos, los seguidores del gran místico Rumi o Mevlana. Çatalhöyük está a 1 hora de coche aproximadamente. Es un yacimiento en el que se trabaja desde la década de los 50 del pasado siglo. Ha sido considerado como el primer asentamiento urbano de la prehistoria. En la actualidad, se excavan sitios incluso más antiguos, como Haraisin en Jordania o Jericó en Israel. ¿Cuál es la historia de las excavaciones de Çatalhöyük? Çatalhöyük fue descubierta por James Mellor en 1958. Después de esto, comenzó la primera campaña de excavación entre 1961 y 1965. ¿Qué aporta realmente Çatalhöyük al conocimiento de nuestra historia? Hasta el descubrimiento de Çatalhöyük, no se sabía nada de las primeras comunidades en Anatolia. Pero tras esa primera excavación de Mellor, los descubrimientos fueron fascinantes. Se conocieron esos pequeños pueblos. Aparecieron viviendas en diferentes niveles, como en una gran metrópoli. Hasta entonces, la gente vivía en pequeñas comunidades. Pero en Çatalhöyük emplean estas grandes estructuras de escalera por primera vez en el mundo. De ahí la importancia de Çatalhöyük.
That's why Çatalhöyük is very important about than other settlements. Actualmente pueden verse dos zonas excavadas en el yacimiento de Çatalhöyük. El urbanismo está muy bien conservado en los dos sectores. Cuando observamos estos restos de Çatalhöyük, a primera vista me llaman la atención tres cosas. En primer lugar, la extraordinaria altura de los muros. Para ser de barro se han conservado pues muy bien. En segundo lugar, las paredes encaladas sobre la cual se hacían los dibujos y que da sensación de actualidad, de una casa de nuestros días. Y la tercera, lo compacto de la construcción, una casa junto a otra. ¿Cómo entraban? Pues la arqueología hasta la presente teoriza sobre que lo hacían por el techo, desde la azotea. Existía una gran vida sobre las azoteas que a veces funcionaban como calles e incluso como plazas. En el Museo de Ankara puede verse una réplica de una de las viviendas de Çatalhöyük, construida tras una profunda investigación en el yacimiento. Una de las tareas más complejas de la investigación arqueológica es describir con cierto éxito el mundo ideológico o simbólico de una sociedad, ya que una imagen puede ser polisémica, un falso amigo, y llevarnos a un error de bulto en su interpretación. Se buscan consensos generales. Conocimos en el Museo de Ankara cerámica, la escultura de la diosa madre, leopardos. ¿Qué significaban? ¿Cuál fue su simbolismo? ¿Qué creencias religiosas podían tener? Hay muchas interpretaciones posibles sobre sus creencias. En su primera excavación, Mellard realizó varias interpretaciones. Figuras femeninas que identificó como diosas madre. Found some female figurine and interpret as a mother goddess. Pero en la excavación más reciente hemos podido ver algunas figuras femeninas en las zonas de almacenaje y otras zonas no tan importantes. Podemos decir que podrían ser figuras femeninas o mujeres importantes en la sociedad. Maybe it could be some female figurine, but maybe it can be something like no hay inscripciones con lo que podría ser un dios o diosa, no lo sabemos. Otherwise, at that time, there is no letter. If there is a god or goddess, we don't know. Also, it's just simple house and it's very similar to each other. But the more las casas son todas similares. Some house has more depiction. Lo que las diferencia son las pinturas de las paredes, pieles de leopardo, tronos. Algunas de las viviendas se diferencian. No podemos hablar de una jerarquía, pero sí pensamos que son edificios comunitarios. ¿Qué sabemos de la estructura política de Çatalhöyük? ¿Existieron otras ciudades similares? Si pensamos en las poblaciones del 7000 a.C., eran pequeñas comunidades y construyeron las primeras ciudades. Puede que aquí viviese alguien importante que después transmitiera algún conocimiento. Lo único que sabemos es que, durante el Neolítico, este era un lugar importante, pero no por qué. ¿Sabemos de dónde viene esta población? Sus prácticas nos recuerdan a poblaciones cercanas de Líbano, Siria, el este de Turquía. Desde la zona este de Anatolia hasta la zona central, podríamos encontrar prácticas similares a los habitantes de Çatal. ¿Sabemos algo de las necrópolis? ¿Cómo los enterraban? Cuando la gente de Çatalhöyük moría, eran enterrados dentro de las casas. No hay grandes necrópolis. Los enterraban bajo el suelo de las casas y rellenaban y cubrían las tumbas con cal. Y seguían habitando las casas.
it's the dead house. If somebody die, again they Si había otro muerto, abrían la tumba, excavate, open a metían el dead otro esqueleto, burial, and they buried volvían a another cubrir y skeleton, continuaban con su and vida they en la covered casa. again, and they continue to their live. El llamado creciente fértil tiene otros lugares en los que la ciencia está demostrando la presencia muy temprana del fenómeno neolítico. Hablamos de sitios del Valle del Jordán, como Jericó. Más al norte, en suelo jordano, pudimos visitar Jaraisín, un yacimiento en el que se ha demostrado la existencia de urbanismo hace más de 10.000 años. Una cultura que está entrando en la escena con fuerza, gracias a las últimas excavaciones, es la natufiense. En Israel, cerca de Haifa, se encuentra el Monte Carmelo, una de las cunas de la humanidad. En una de sus cuevas y en las estribaciones que dan acceso a la misma, se excavan estructuras hechas por la mano del hombre hace 15.000 años. Aquí, por primera vez en la arqueología del Levante, el este del Mediterráneo, hemos descubierto algo más: la construcción de asentamientos. Estoy sobre una muralla de 15.000 años. Esta línea curva de piedras tiene 9 metros de diámetro con varias trayectorias. Estas gentes son los ancestros de los primeros neolíticos de la región. El neolítico de Oriente Medio es el más antiguo del mundo. Hace 11 o 12.000 años se experimentó con el cultivo de plantas. Se construyeron grandes pueblos con arquitectura como Göbekli Tepe o Jericó. Y un poco después se domesticaron animales, iniciando la civilización. No se puede comprender esta evolución sin los natufios. Todas las evidencias arqueológicas apuntan a que uno de los puntos de origen de la agricultura fue el Oriente Medio, en Anatolia. Lo que encontramos cuando estudiamos la genética de los humanos antiguos en Anatolia es que hay una continuidad genética. Son las mismas gentes que cazaban y recolectaban las que descubren la manera de cultivar. Y estos primeros agricultores emigran a Europa llevando su tecnología y sus conocimientos, su nueva manera de pensar a otros lugares del mundo. Secuenciando los genomas antiguos, vemos que en Europa y otros lugares hubo un gran cambio de genes, hubo una gran migración. Por eso la gente que vemos hoy en día en Europa no pueden rastrear a sus antepasados de cientos de miles de años. Hemos tenido continuas renovaciones de población. Pienso que una de las cosas fascinantes que estamos descubriendo es el ADN antiguo. La historia está saliendo a la luz con este ADN antiguo. No importa dónde mires. Lo que vas a ver es la historia de los movimientos de la población, de las migraciones. Por eso, en todos nosotros podemos encontrar una mezcla de esos ancestros. Esa es la verdad de nuestra evolución. No conocemos su origen. Hay muchas hipótesis, como que llegaron de diferentes lugares, como el desierto, donde un cambio climático pudo provocar que grupos de cazadores-recolectores emigraran hasta aquí. Puede que llegaran desde el norte de África, y puede que desde Anatolia. No lo sabemos, pero la cultura material que trajeron era diferente a la que había aquí previamente. La cantidad de herramientas excavadas y de restos humanos, con evidencias de uso de la boca como una tercera mano, abren la puerta a la primera cultura neolítica o preneolítica de la que tenemos noticias. Si el neolítico estaba ya instaurado en la zona del creciente fértil hace casi 12.000 años, ¿se difundió desde allí al resto del mundo mediterráneo y el Oriente Medio? Una difusión rápida del neolítico, como parece ser que fue, requería de medios de transporte igualmente rápidos. ¿Fue el mar ese medio de transporte? El yacimiento italiano de la Marmota, en el lago Bracciano, nos deja ante una sociedad neolítica que con casi toda probabilidad alcanzó las costas italianas desde el Mediterráneo oriental.
el desarrollo de su tecnología textil o en la fabricación de herramientas agrícolas es muy alto. Pero hay una habilidad técnica que destaca sobre las demás: la navegación. Con estos barcos de más de 10 metros, bien pudieron navegar por las costas del Mediterráneo. Un equipo de arqueólogos eslovenos llegó a realizar un experimento arqueológico para demostrar la viabilidad de estas embarcaciones, y fue un éxito. La situación actual es que hay una serie de yacimientos en la cabecera de Mesopotamia que son una pieza difícil de ubicar. Ahora, la investigación valora que todo ese mundo del Neolítico tal vez pudo adelantarse 2000 años. Un conjunto de recintos en diferentes colinas alrededor de Urfa, en el sudeste de Turquía, tiene a la comunidad científica viviendo uno de los momentos más intensos de las últimas décadas. La aparición de una arquitectura temprana en piedra, acompañada igualmente de grandes obras escultóricas en roca caliza con una antigüedad de unos 12.000 años, cambia el panorama del origen del Neolítico. Una de estas colinas prodigiosas es Sayborç, situada al oeste de Göbekli Tepe. Nadie lo diría a simple vista. Nuestros pasos tras las colinas de piedra contemporáneas a Göbekli Tepe nos llevan a Sayborç, un sitio muy singular. Esperábamos una colina en medio del campo y nos hemos encontrado el yacimiento en el corazón de una pequeña aldea de campesinos. Es un ejemplo más de arqueología urbana, de cómo el reino de los muertos se entrevera con el reino de los vivos. Bajo una caseta de uso agrícola, en un lugar que no despertaría el interés de nadie, hemos podido filmar un relieve, probablemente de los más antiguos de la humanidad, situado sobre lo que pudiera ser un pozo ritual. La presencia de pozos en grandes monumentos neolíticos se constata en lugares como el Dolmen de Menga, en Antequera, Málaga. La civilización nurágica de Cerdeña, algunos milenios más moderna, también presenta una pauta de pozos monumentales. El friso de Sayborç nos deja ante un mundo ideológico o ritual que se nos escapa. Se trata de una escena que parece relacionada entre sí. Por esta parte, un gran toro con el mismo representación, el mismo icono que en Göbekli Tepe, que está siendo provocado por esta figura humana, es decir, parece una prototauromaquia. Asociada a él, esta escena también realmente curiosa. Un hombre, parece que en pleno onanismo, pues rodeado de dos leonas feroces. No sabemos su significado, pero no cabe duda que tuvo que ser un lugar importante. Y además que alberga una intrahistoria muy curiosa. El campesino lo descubrió, hizo el hangar y no fue hasta el descubrimiento de Göbekli Tepe y el interés arqueológico en buscar otras colinas de piedra cuando ya los arqueólogos lo encontraron. Y si esto está en esta primera casa, ¿qué no habrá debajo de esta gran loma que debe ser todo un enorme yacimiento arqueológico de la misma entidad, probablemente de Göbekli Tepe y Karahan Tepe? Dentro del proyecto de Colinas de Piedra, Sayborç fue descubierto el año pasado. Hay un banco corrido con relieves de animales formando una escena. La cronología es idéntica a la de Göbekli Tepe y Karahan Tepe. Estamos hablando del mismo periodo histórico. Estamos hablando de un periodo de 1500 años. No sabemos en qué momento se cruzaron, pero todos coincidieron en algún momento. Después de examinar de cerca el gran friso con relieves y la cueva de origen prehistórico, recorremos el poblado que está sobre un tel, una colina formada con relleno de estructuras previas. Y parece que estas estructuras pueden ser de gran importancia. Sayborç es una de las estrellas de la constelación de Göbekli. Esta constelación se formó alrededor de Urfa y tiene más de una decena de lugares arqueológicos muy antiguos y monumentales, desde Nebali Chori hasta Sayborç. El Neolítico ha sido la revolución más intensa y transformadora
que ha experimentado la humanidad a lo largo de toda su historia. En Arqueomanía queremos conocer esta transición entre el Paleolítico y el Neolítico, y por eso hemos viajado hasta muy lejos, hasta un lugar muy especial, hasta el lugar que probablemente explique esta transformación. Se trata de Göbekli Tepe, en Turquía. Göbekli Tepe, la colina de Göbekli, es el mascarón de proa de este universo complejo, preneolítico, de las colinas de piedra de Urfa. La arqueología encierra siempre pues, una aventura, un misterio, y eso lo hace necesariamente muy atractivo para el gran público. Por eso los grandes yacimientos se convierten en auténticos fenómenos de masa, como podemos apreciar aquí, repleto de turistas, en Göbekli Tepe. Su popularidad es cada vez mayor. Incluso se ha rodado una serie dramática de 3 temporadas que tiene aquí su epicentro para una conocida plataforma de streaming. Pero, ¿por qué aquí? Las colinas de piedra, empezando por Göbekli Tepe, son un relato de la relación de la humanidad con la fauna salvaje. Y quizá ese sea uno de los ejes de la investigación que más lejos pueda llevar a los arqueólogos. El afán de representar la fauna ya se había observado ampliamente durante el Paleolítico. En las paredes de las cuevas, en las de los acantilados de los ríos y en el arte mueble, pero el repertorio de animales en estos recintos cercanos a Urfa es abrumador, por la cantidad, la calidad de las representaciones y por su complejidad, como tendremos ocasión de ver. Los monolitos se encuentran perfectamente tallados y abundan sobre todo los animales, la fauna. En este templo, primer templo, podemos ver un zorro y allí 3 patos. Este zorro, esta especie de perro alargado, zorro probablemente, es uno de los iconos de Göbekli Tepe. Algunos autores como Primitiva Bueno y Rodrigo de Balbín han defendido recientemente la continuidad de las comunidades humanas desde el Paleolítico en zonas de Europa occidental. Para ello, se han servido del análisis del llamado estilo 5, un modo de representación que ellos consideran una forma prístina de lenguaje. Se fundamentan en la permanencia de una serie de signos que se repiten durante miles de años. Eso indicaría la existencia de una cultura o unos valores ideológicos comunes, lo que implicaría, al menos, que parte de las poblaciones habrían evolucionado hacia el Neolítico de manera local y no por difusión. Realmente el desafío para los arqueólogos y para los historiadores es valorar este equilibrio complejo que hay siempre entre continuidad y cambio. Creo que es indiscutible que a lo largo de la prehistoria hay ciertos elementos en las expresiones artísticas que tienen unas continuidades extraordinarias. Lo podemos ver pues, en el ejemplo de las figurillas femeninas que se conocen del Paleolítico superior, las llamadas Venus, y cómo durante el Neolítico, por ejemplo en Turquía, o en muchas zonas del Viejo Mundo, en los Balcanes, en el Egeo, incluso en el Mediterráneo occidental, tienen continuidad representaciones cuyos cánones formales y estilísticos son muy parecidos y siguen un poco pues una tradición larguísima que se remonta al Paleolítico superior. Por otro lado, por supuesto, la sociedad humana es siempre cambiante, es decir, la sociedad humana sí está en un proceso permanente de transformación y como parte de esas transformaciones, pues también las expresiones gráficas que el ser humano emplea van cambiando, pues siempre hay una tensión entre continuidad y cambio, ¿no? Dentro de la prehistoria, uno de los cambios más apreciables que se pueden mencionar, en mi opinión, es cuando a comienzos de la Edad del Bronce pues se ve claramente en toda Europa que aparece toda una iconografía de lo militar, de los guerreros, de las armas, las estelas armadas, con unos personajes poderosos que están caracterizados, y esto es una novedad importante y que se conecta con una realidad social, que es la realidad de la mayor jerarquización o incluso en algunos casos estratificación social que se está produciendo en la Edad del Bronce, ¿no? La vinculación de los grandes megalitos con el paisaje geográfico y con el astronómico ha sido objeto de varias investigaciones científicas en Europa occidental y otros lugares.
Cuando nos encontramos ante yacimientos tan extraordinarios como Göbekli Tepe, surge la pregunta: ¿el por qué tiene esta forma? ¿Por qué lo construyeron de esta determinada manera? Se trata de 3 recintos circulares, formando entre ellos una especie de triángulo. ¿Por qué así? Unas teorías apuntan a que fueron construidos de un solo golpe, bajo un solo diseño, y podía tener 2 usos, o bien por una parte un gran centro ritual de agrupación, pero también algunos arqueólogos apuntan a que pudo ser una especie de centro de observación astronómica o un calendario astronómico. Sea lo uno o lo otro, lo que no cabe duda, que sus constructores nos legaron un fabuloso patrimonio. La presencia de la figura humana en contextos paleolíticos está fuera de toda duda, a pesar de que su proporción respecto al número de representaciones de fauna es sensiblemente menor. Este patrón parece repetirse en Göbekli Tepe. El discurso visual de Göbekli Tepe es realmente complejo. Es verdad que abundan los animales, hemos podido ver zorros, patos, pero también aparecen figuras antropomorfas, es decir, la persona toma peso. Y además lo hace en 2 de sus estructuras principales, que son estos monolitos, donde se puede apreciar perfectamente una figura humana esquematizada. Allí podemos ver los 2 brazos, la hebilla y el puñal. Y además convive en su corazón con un zorro. ¿Qué quisieron representar? Los trabajos arqueológicos durante estos 2 últimos años no han cesado, descubriendo nuevos espacios y planteando nuevas incógnitas. Göbekli es un nido de sorpresa y tiene un potencial enorme. Estuvimos hace 2 años y esto estaba completamente cubierto, no se había excavado. Se acaba de excavar esta campaña y es sorprendente lo que aparece. Muchas habitaciones, aquí podemos apreciar pues estas vasijas esculpidas en un bloque de caliza. Han encontrado bebida fermentada, alcohólica, en otro de los recipientes. Tienen formas muy curiosas, rectangulares, se acumulan una sobre otra, están intentando interpretarlas. Son construcciones posteriores, algo posteriores a los templos centrales. Estaremos hablando de 8.000, 8.500 años antes de Cristo. Poco después de terminar esta parte, sus habitantes, sus sacerdotes, sus dirigentes decidieron cubrirlo y cubrieron todo el santuario, que quedó bajo tierra y protegido hasta su descubrimiento a finales del siglo XX. En el Museo Arqueológico de Urfa se exponen un buen número de piezas excavadas en Göbekli Tepe y otros enclaves de la época. El llamado hombre de Urfa fue hallado muy cerca del famoso Balikligol, lugar esencial en la tradición abrahámica de Urfa. Esta escultura está considerada como la más antigua del Neolítico, con representación humana. Claro que los nuevos descubrimientos de la zona cambian los paradigmas con rapidez. El repertorio proveniente de Göbekli Tepe ocupa un espacio central en el museo, que no obstante incluye piezas de otros lugares como Nebal y Chori. El mundo animal que aparece en casi todo Göbekli es de una gran sofisticación y naturalismo. En algunos casos, la fauna sobrecoge. Las nuevas excavaciones alrededor de los recintos principales pues siguen arrojando descubrimientos muy llamativos, ¿no? En esta zona seguimos viendo estos recintos que pudieran ser viviendas, pero claro, los arqueólogos se preguntan si en aquella época podía haber ya pues unas ciudades rodeando el yacimiento. Se tratan de dependencias vinculadas al santuario. No lo sabemos, pero sí es verdad que en algunas de ellas aparecen monolitos litúrgicos, con lo cual ese equívoco entre lugar de culto, lugar vinculado al santuario o residencial, aún sigue abierto. El enigma de Göbekli Tepe no solo crece dentro del propio asentamiento, sino que se extiende por un reguero de colinas que ya superan la decena. Las llamadas colinas de piedra son un espacio único para comprender la transición del Paleolítico al Neolítico. Göbekli Tepe durante décadas ha sido considerado como el santuario más antiguo de la humanidad. Pero realmente es así. La arqueología nos da con frecuencia sorpresas. ¿Pudiera existir otra construcción, otro santuario de características similares, pero aún mayor antigüedad? Arqueomanía quiere responder a esta pregunta y para ello va a visitar otro yacimiento de los alrededores. Continuará.